a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lein Alejandro de Camino a la Gnosis. Pues en esta ocasión vamos a continuar con el tema que han manejado estos muchachones en la semana aquí en Códigos del Multiverso. Un tema bastante interesante, que ¿cuál es? Ramta, el iluminado. Un tema pues bastante polémico, bastante interesante. Y pues bueno, sean bienvenidos a esta transmisión. Y primero pues tenemos que hacer esta distinción, ¿verdad? Entre una cosa es GC Knight y otra cosa es Ramta, ¿no? Entonces es algo que cubrió en esta parte, digamos que Lenin, que nada más para hacer como un resumen muy rapidísimo a la velocidad de la luz. ¿Qué nos puedes comentar, Len? ¿Quién es GC Knight? De manera así muy rápida. GC Knight pues fue una persona que, como lo platicamos, pues tuvo una vida como común y corriente, pero que un día se le apareció este ser llamado Ramta, y que a partir de ahí pues su vida cambió. Su vida se convirtió en algo totalmente diferente, en todos los sentidos cambió. Uh-huh. De hecho, hasta económicamente pues cambió muchísimo, ¿no? Que eso también es muy interesante, pero pues también se abrió para ella la oportunidad de que hubiera un proceso de llamado canalización con este ser, y a través de ese proceso de canalización empezar a dar un mensaje a la humanidad, que creo que es lo más importante, más allá de GC Knight. Un mensaje que en ese momento era muy especial por la época. Estamos hablando que empezó por los finales de los 70s a empezar a dar estas conferencias, y ya con fuerza como en los 80. Como en los 80s ya es cuando ya tienen más fuerza, y este mensaje pues ha llegado a nivel mundial. Claro. Entonces, pues digo, para ya no entrar en detalles que ya vimos en el video que les recomiendo que vean, de la vida de GC Knight, pues básicamente lo más importante de ella es esto, ¿no? Las canalizaciones y el mensaje que empieza a dar a la humanidad vía Ramta. Que de hecho llama la atención que GC Knight o Ramta es la persona que acuña el término channeling, que es canalización. Antes de Ramta, pues no existía ese término, ¿no? Era sí, como... Ahora es canalización, marca registrada. Ahora ya todo es channeling, ¿no? Todo es canalizar. Y llama la atención también esa parte. Recordando que, bueno, para hacer la explicación rápida, GC Knight, pues sí, se le presenta supuestamente este ser llamado el Iluminado. Ella lo puede ver al principio, nada más ella puede verlo. Él empieza a entrenarla, ¿no? Le empieza a enseñar, le empieza a platicar cosas extraordinarias y le empieza pues a convertir, digamos que en una maestra. Y tiempo después le pide que quiere que haga una escuela, que es la Escuela de Iluminación de Ramta, que supuestamente sería o es una escuela igual a las escuelas que existían en la antigüedad, pero en los tiempos actuales, ¿no? Algo que nos recuerda también la Gnosis, ¿no? Algo que le encanta aquí a nosotros tres y que Lenin representa, digamos, con su canal. Entonces es como, pues bastante interesante en esa parte, que es empezar a trabajar en las escuelas de iluminación de Ramta, o la Escuela de Iluminación de Ramta. Y pues sí, muchísimas personas empiezan a ir, sobre todo personas también famosas, ¿no? De los medios de comunicación de la época. Y en la Escuela de Iluminación de Ramta pues ha habido muchísima gente famosa, alguna que conocemos y otra que permanece en secreto. Entre ellos, como lo comentó Lenin, pues Salma Hayek, Joe Dispenza, que prácticamente pues todo lo que dice Joe Dispenza o mucho de lo que explica Joe Dispenza viene de las enseñanzas de Ramta. Y otros más, ¿no? Alex Collier, sí, inclusive lo que pueden ver en algunas películas como ¿Y tú qué sabes?, que así le pusieron en español, o también en El Secreto, películas muy famosas que se hicieron mundialmente famosas porque en su mayoría la enseñanza que manejan son las enseñanzas de Ramta. En su gran mayoría el contenido que pueden ver ahí proviene de los libros de Ramta. Y ahí como a colación o como extra es que les comentaba hace rato que yo tomé alguna vez el concurso de introducción de Ramta y me llamó mucho la atención que este curso, que pues fue grabado hace muchísimos años, mucha de la información que presenta Ramta es de lo que trata la película de ¿Y tú qué sabes? Entonces fue sorprendente para mí cómo esta persona que se hace llamar Ramta, ¿no? En el cuerpo de GC Knight,
pues manejara conceptos tan complicados que científicos después comprobaron y que obviamente pues admiran y respetan, como Amir Goswami, que también trabajó con Jacobo Greenberg, Fred Alan Wolf, que también es un físico cuántico muy interesante, con un libro que se llama La búsqueda del águila, que se los recomiendo también mucho, los recomendamos, y que también respetan la figura de Ramtha. De hecho, de esa película en específico documental de Tú que sabes, solamente uno de ellos, que es como una especie de filósofo lógico intelectual, es el único que sí se enojó y que estaba en contra del documental, pero pues ni modo, como firmó, pues tú salió y se hizo famoso. Se hizo más famoso, pero es el único que estaba en contra. De ahí en fuera todos fascinados, les gustó muchísimo. Y llama la atención que personajes de ciencia pues la respeten tanto a Ramtha, ¿no? También algo que comentó Lenin en el video que subimos primero en la semana. Este estudio que se le hace, lo hace un doctor que se llama Krippner. Y este doctor Krippner, si ustedes lo busquen así, doctor Krippner, me recuerdo que es con doble P. Y este doctor o este científico se ha dedicado a desenmascarar a farsantes a lo largo de la historia y es una persona que se considera pues incorruptible. Imagínense, inclusive atacó directamente y desenmascaró la Dianética. Entonces Ramtha no puede tener más dinero que la Dianética y sin embargo cuando estudia a J.C. Knight y cuando le permite Ramtha que estudie su cuerpo con encefalogramas y un montón y toda una batería de filósofos y demás que estudiaron todo el culto de Ramtha. O sea, la someten a una super prueba, exacto. Una prueba. Y lo único que pudo él decir es que, pues bueno, él no podía asegurar que fuera Ramtha el iluminado, pero sí dijo que sucedía algo muy extraño en su cerebro, y era esta capacidad de bajar las ondas del cerebro de una manera muy rápida, y que aparte, pues la parte del cerebelo era la que estaba más activa en lugar de la parte de los hemisferios, que es la que normalmente está activa, de la sinapsis, y le dijo que pues no podía decirle que fuera cierto que fuera Ramtha, pero que al menos no era una farsante, y sí hacía algo que él no podía explicar, ¿no? Digamos que eso fue algo también muy grande. También recordar que ha habido grandes personajes en la ciencia que también han atacado a J.C. Knight y han atacado a Ramtha. De entre ellos el más clásico, si te metes mucho en la historia, fue Carl Sagan, inclusive con el libro Un mundo y sus demonios, donde se le deja ir así, prácticamente para él es como un super fraude todo esto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, son personas que se quedan mucho en la parte externa, ¿no? En ver toda esta parte como de fuera y no verlo de adentro. Es lo que quería decir también un poco, que nuevamente, como en el caso de Michael Jackson y otros que hemos expuesto en Códigos del Multiverso, nos vemos de nuevo enfrentados a la apariencia de una persona, a su comportamiento en escenario, por ejemplo, pero específicamente al cómo se ve el envase de una persona, y nuevamente, al menos a nosotros, nos recuerda que un maestro puede venir en cualquier tipo de estuche y que no necesariamente un auténtico maestro o alguien que va a transmitir una enseñanza verdadera o una enseñanza de la verdad tiene que verse como un gurú típico de la India o alguno de estos íconos, ¿no? Como los íconos que estamos acostumbrados a tener como representantes de la verdad. Claro. Entonces ahí es, por ejemplo, donde nosotros los exhortamos a que sean muy, muy analíticos, a que vean algunos de los videos o lean los libros de Ramtha para que ustedes mismos en sí mismos perciban esto de lo que estamos hablando con respecto a sus enseñanzas. Sí, y esta cuestión de siempre fijarnos en el mensajero, ¿no? Y no en el mensaje, ¿no? Que es lo que está interesante. Sí, y de hecho falta uno de sus detractores más importantes, que es la iglesia. Ah, claro. La iglesia, la verdad es que no quiere absolutamente para nada a J.C. Knight, pero es fácil de comprenderlo cuando ves sus conferencias y cómo habla de la iglesia. Entonces, pues ahí está la razón de por qué no quieren a J.C. Knight y por qué hablan tan mal del personaje y de Ramtha, obviamente, ¿no? Pero seguimos y como ustedes lo mencionan, pues viendo el mensajero, ¿no? El mensaje. Entonces creo que eso es lo importante y eso es lo que también queremos transmitirles aquí, ¿no? El mensaje que Ramtha ha dicho y que tiene bases muy importantes y muy interesantes y que tienen que ver muchas cosas también con la física cuántica y con muchas filosofías y técnicas y que le han funcionado a muchísima gente, y creo que por eso mucha gente defiende tanto
el nombre de Ramta, porque han vivido en carne propia las enseñanzas y saben que funcionan. Entonces, independientemente de si JC Knight es para la sociedad una buena o mala persona, o sus declaraciones son correctas o incorrectas, O lo que haga o deje de hacer. o lo que haga o deje de hacer, eso no importa, eso pasa a una parte secundaria, porque ellos saben que sus enseñanzas les han dejado algo en su vida, y entonces han experimentado en carne propia si esto funciona o no, si es verdad o no. Claro. Y de hecho es mucha gente la que ha experimentado las enseñanzas y lo ha comprobado y ha corroborado que funcionan, ha cambiado vidas, que para nosotros es lo que vale de estas enseñanzas, la sustancia que tiene y cómo ha aportado a la humanidad en muchos sentidos. Claro, y lo importante que también les decimos es que, pues como siempre, investiguen, ¿no?, por ustedes mismos, busquen las fuentes, saquen sus propias conclusiones, pero algo que me fascina también de Ramta es esta parte que el mismo Ramta, ¿no?, o esta entidad o lo que sea dice, y es que pues pongas en práctica, ¿no?, todo lo que te está diciendo para que se convierta en tu verdad, ¿no?, y que no se vuelva una teoría más como las teorías que están en nuestra cabeza y que realmente no estamos viviendo, cosa que me recuerda lo que nos comentaba sobre la palabra verdad, ¿no?, en el hebreo. Eso está interesante. Sí, de hecho, pues en alguna de las pláticas Ramta dijo que el significado de la palabra verdad en el idioma hebreo tenía su significado raíz era... ¿Griego o hebreo? Hebreo. En el hebreo su significado raíz era todo aquello que tú experimentas por ti mismo, y por lo tanto cuando lo experimentas se convierte en verdad. Claro. Pero solamente depende de ti mismo, o sea, de que tú mismo compruebes que eso que estás observando, que quieres conocer, te des la oportunidad de vivirlo en carne propia. Claro. Y solamente ahí... Perdón. Sí. Y solamente ahí puedes ya considerar que es algo verdad. Y eso comprueba también lo que les contamos en el documental de Prometeo Ascendiendo, que lo que el pensador piensa, el demostrador lo demuestra. Exacto. Claro. Y después dice que esa misma palabra, cuando fue traducida al griego, cambió el sentido de esa palabra y se convirtió en que verdad tenía que ver con todo aquello que solamente podías llegar a él a través de los sentidos y del intelecto. Pero no solo eso, sino que también tenía que llegar a él a través de un consenso. Entonces la verdad se vuelve parte de un grupo, y así se forma la ciencia como actualmente la conocemos. Claro. Solamente a través del consenso de ciertas personas se puede llegar a conocer la verdad. Pero si lo vemos, es muy diferente a la versión original de que existía acerca de la verdad. Claro. Y JC Knight está más enfocada a la verdad a través de que tú mismo la conozcas. Tú mismo crees tu túnel de percepción de la realidad y tú decidas si eso que te están diciendo es verdad o no, pero lo experimentes. Claro. Creo que es lo más importante. Sí. De hecho, una de las cosas que dice en uno de sus libros es: yo no quiero que tú me creas, yo quiero que tú lo compruebes. Exacto, sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Esta parte que también nosotros no se imaginen que somos super fans, y tenemos tatuado a Ramta, no, pero siempre es como investigar y ver todos los puntos de vista y abrirte para escuchar. Algo que nos llama mucho la atención y que probablemente a ustedes les llame si se ponen a estudiar esto, es que para ser una persona, pues digamos que común y corriente como cualquier ser humano, el nivel de conocimientos que maneja JC Knight o esta entidad Ramta es pues sorprendente, ¿no? Y es muy... Estamos ante una persona que si no fuera una canalización, o Ramta no existiera, pues es un ser humano fascinante, impresionante. No, y de hecho también la han juzgado mucho, ¿no? De que es superficial y que por qué tiene tanta lana y que acumula un montón de dinero. Pero bueno, la señora ha trabajado muchísimo desde joven, porque ella se quedó prácticamente sola con sus hijos, ¿no? Sí. Sacó adelante a su familia. Y aparte, pues que tiene que ver mucho con la ideología de la que habla Ramta también, ¿no? Que es el quitar esa diferenciación entre la riqueza y la espiritualidad, ¿no? Y ver que todo está unido, ¿no? Así es. Entonces, pues por ese lado nos llama mucho la atención la manera en cómo puede manejar conceptos tan complicados y hablarlos. Si has leído o has visto libros de Ramta o no has escuchado nada de esto que te estamos platicando, sobra decirte que así como Osho, ¿no? Osho Ragnesh y otros más, Ramta tampoco nunca ha escrito un libro, sino que son fragmentos de sus conferencias. Entonces
es impresionante que todo eso que estás leyendo pues lo diga una persona sin necesidad de acordeones ni alguien que le esté diciendo todos esos conceptos, donde te puede hablar de física cuántica, de estudios del cerebro, de historia, conciencia y energía. de conciencia y energía. Es simplemente impresionante, ¿no? Sí, y además, pues yo, o el consejo que les podemos dar es que, al igual que Osho, que tú estás al norte de Osho, pues mucha gente, a mí me ha llegado a pasar que me preguntan acerca Tendremos que hacer el video también de de Osho, sí. pero me preguntan mucho acerca de este documental de Wild Wild Country, Sí. que está muy famoso en Netflix y que ahí dejan muy mal parado a Osho, y que por eso, bueno, pues entonces ya no hay que leer sus enseñanzas, pero pues no te pierdas de leer toda esa maravilla de enseñanzas que tienen sus libros, por un documental que dice que si le gustaban los Rolex o no le gustaban, si manejaba carros, el Rolls Royce y todo esto, ¿no? Entonces, creo que nuestra manera a veces de ver las cosas es primero juzgar a la persona, y si me parece bien o mal, de ahí ya determino si lo escucho o no. Sí. Y creo que aquí en estos casos es bien importante, ¿no? Primero, siente toda o lee todo lo que te dicen estas personas, y ya después si quieres ves la otra parte, ¿no? Claro. Sí, de hecho una de las manías más comunes del ser humano es juzgar a las personas de entrada, y lejos de conocerlas, juzgas a una persona por cómo se ve, te quedas con ese juicio, se quedan con ese juicio, y eso es la realidad. Sí, eso es lo que es. Entonces no van más allá, no profundizan, no conocen. Y continuando con esto, que vamos a dar un breve pincelazo a las enseñanzas de Ramtha, ¿no? ¿Qué dice Ramtha o de qué se trata todo esto? Pues lo primero y lo más importante es que él dice que Dios vive dentro de ti, ¿no? Y que cada uno de nosotros es un Dios, es una diosa, que crea su propia realidad y que experimenta pues su propio, digamos que su propio túnel, ¿no? Su propia experiencia. Uno de los preceptos también es que Ramtha dice que vinimos a ser conocido lo desconocido, ¿no? Que eso pues de por sí ya suena increíble. Y de ahí pues imagínense, todo lo que ha hablado durante tantos años es demasiado el conocimiento, entonces no vamos a poder hablar de todo lo que habla porque hay cosas que también nosotros no sabemos, pero al menos lo que podemos percibir en los libros o en conferencias y demás de lo que enseña Ramtha, ¿no? Entonces es como resaltar esta parte de que tú eres Dios, el Dios que está dentro de ti, digamos que es con lo que tienes que conectar, que contactar, que es ese Dios que está ahí adentro, y es como ya el dejar de hacer un lado toda esta parte de la deificación y adoración a lo externo, ¿no? Así como rápido, en esta parte converge con eso de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces también nosotros tenemos esa divinidad, somos esa divinidad. Exacto. Y además me encanta en ese sentido porque Ramtha es una persona, un ser, o el mensaje de Ramtha es un mensaje que siempre es empoderarte, ¿no? Siempre es como de creer en ti. De creer en ti y hacerte responsable, ¿no? Entonces eso es algo que a lo mejor a mucha gente no le gusta escuchar, pero que es increíble y extraordinario, pues que siempre lo remarca, ¿no? Con esa fuerza. Y también esta parte de que pues todo en nuestra vida son teorías, ¿no? Y que realmente nuestra verdad, como bien explicaba Lenin, pues a veces es el sufrimiento, los apegos, las desgracias, y nada más hablamos de el amor o de la iluminación o de los budas, como podemos hablar de un cuento chino, porque no lo hemos experimentado dentro de nosotros. Entonces ese mensaje también de Ramtha de experimenta todo esto por ti mismo es algo invaluable y que a lo mejor a muchas personas las ha marcado, y a mí pues fue algo que me marcó mucho en la vida, ¿no? El conocer las enseñanzas del Ram. Sí, claro, y también me gusta mucho que habla de que el potencial está en ti mismo, y creo que también eso es un gran cambio de paradigma, y también lo manejan muchas tradiciones chamánicas, donde lo importante no es el chamán, que muchas veces se pensaba que el poder estaba en el chamán, y él es el que creaba estas realidades diferentes, o el sacerdote, o el guía, el gurú, sino más bien que tú te des cuenta que tú eres el potencial que está creando toda esa realidad, y que puedes crear nuevas realidades, y que a partir de ahí empieces a trabajar, pero siempre dándote cuenta que el potencial eres tú, o sea, todo lo que está sucediendo es por ti. Claro. También Ramtha hace esta parte, ¿no? Al igual que Osho y otros maestros, que es, pues si eres feliz es por tu culpa, si estás triste es por tu culpa y la de nadie más, ¿no? Yo eso lo que quería tocar, que también tiene que ver con lo que estabas diciendo. Ajá. Que una de las cosas que promueve Ramtha, así mismo de que asumir tu divinidad, es la responsabilidad que conlleva,
porque al convertirte tú en el Dios que genera tu realidad, ya no hay nada a quien culpar afuera de ti mismo. Exacto. Todo lo que ocurre, tus relaciones, muchas de las cosas en tu trabajo o en lo que sea que estés haciendo, tiene que ver directamente con lo que estás pensando de ti mismo, con el autoconcepto que tienes, con la forma como te tratas a ti mismo, y es ahí donde nos remite tanto, porque uno de sus mensajes principales es el amor a ti mismo. Exacto. Ante cualquier cosa. Si tú no te amas a ti mismo, el resto de la creación no lo va a hacer de esa forma. Claro, entonces así no funciona. No funciona de esa manera. Todo Claro. lo que quieres manifestar afuera debe provenir de ese potencial que justo menciona aquí Master Len. Y hablando un poquito de lo que conocemos o hemos escuchado, porque no, pues, no hemos ido, no he ido nunca, de las cosas que hacen, por ejemplo, en el rancho, que es la escuela de iluminación de Ramtha en Estados Unidos, pues se habla de algunas técnicas, ¿no? Como por ejemplo, tú haces un dibujo, que haces en una especie como de carta, y ese dibujo, hagan de cuenta que pues son muchas personas, tal vez cientos de personas o miles que están en ese lugar. Cada uno hace su dibujo y lo que hacen es que lo colocan en una cerca, está pegado ese dibujo, te vendan los ojos y tú tienes que encontrar a través de la resonancia tu dibujo, ¿no? Caminando con los ojos cerrados, sintiendo hasta que encuentres tu dibujo, y es una manera en cómo Ramtha quiere enseñar cómo a través de tu conciencia tú manifiestas la realidad que estás experimentando, ¿no? Esa es una. Otra es el tanque, que es un lugar en donde pues te meten igual con los ojos vendados, y es una especie de laberinto que no nada más es recto, sino que sube, baja, tiene escaleras, un tobogán, hay de todo, y tienes que encontrar la salida por ti mismo, igual simplemente sintiendo la energía, sin necesidad de ver, ni se puede hablar, ni nada, ¿no? Y otra, ya para terminar esta parte, es la famosa técnica de las flechas, que te dan tu arco, ¿no? Igual te vendan los ojos y tienes que imaginar que le das exactamente al centro pues digamos que del blanco, y que para demostrarte cómo cuando tú te enfocas, pues la flecha va a ir directo sin necesidad de que tengas que ver ni siquiera cómo tiene que llegar, ¿no? Entonces, y hay otras técnicas que ya se dan, pero para niveles ya más avanzados, que es la técnica del cuerpo azul, que yo no tengo ni idea, y ya, otras cosas que son más complejas. Pero volvemos a lo mismo, creemos que son pues técnicas bastante interesantes, bien profundas, pero también entender que nosotros no podemos hablar tampoco las super maravillas porque no es algo que conozcamos tan directamente, ni tampoco podemos hablar mal porque pues tampoco lo conocemos directamente. Entonces es mostrarles estas dos versiones de esto, y pues lo importante es descifrar estos códigos del multiverso, ¿no? Estos códigos que ahora vienen en forma de este personaje llamado Ramtha, como lo vienen en forma de Tesla, como lo vienen en forma de Michael Jackson, y de todos estos temas que les hemos explicado. Y como hemos dicho, pues realmente los temas son demasiado vastos, porque Ramtha pues ha hablado de orígenes de la civilización humana, ha hablado de biología, de química, de neurología, de física cuántica, es hablar de absolutamente pues de todo. Entonces cualquier tema que proponga Ramtha podríamos estar hablando muchos programas al respecto, ¿no? Sí, a mí un tema que también me gusta y una de sus enseñanzas que me gusta, y también está basado, ya también muchas personas lo han dicho, pero Ramtha también insiste mucho en esto, que dice que, bueno, nosotros ni siquiera usamos una tercera parte de nuestro cerebro, y que además que solamente hemos desarrollado el 3%, y eso me llama mucho la atención, de nuestro ADN, y que nuestro ADN está registrado el concepto de inmortalidad. Sí. Y que nosotros podemos desarrollar lo que quisiéramos, y que incluso si quisiéramos de repente desarrollar alas, tenemos la capacidad de desarrollar alas, pero pues ahí viene lo que estamos platicando, o sea, tal vez esto es desconocido, pues tenemos que empezar a trabajar para que empiece a ser conocido, claro, y empecemos a desarrollar ciertas habilidades que nosotros desconocemos que tenemos y que están más allá de los sentidos, ¿no? Que no solamente los sentidos son las únicas herramientas que tenemos, y que desarrollarlas pues nos va a llevar un potencial aún mayor como seres humanos y un crecimiento interior pues muy alto, ¿no? Claro. Entonces me gusta mucho todo eso que maneja. Pues son varias cosas que, como tú dices, es muy variado y tiene muchísimas cosas que podríamos hablar, pero como lo vemos son conceptos muy muy interesantes, y además es una filosofía muy vasta, y podríamos también hablar incluso un poco de quién es Ramtha, porque eso también está bien interesante, ¿no? Eso iba, sí. Ahora andamos muy telepáticos, compañeros. Sí, es precisamente
esta breve resumen que también les presentó Richard, y es pues que era un lemuriano, ¿no? Prácticamente Ramta era un lemur. Sí, y nació precisamente en una aldea gorda que era sometida terriblemente por el pueblo atlante. Por eso, como les comentaba en ese video, desarrolla un odio y una aversión terrible hacia el pueblo atlante, y eso de alguna forma es lo que detona el ir a buscar alguna deidad, porque su pueblo había perdido la fe en cualquier tipo de dios, deidad o fuerza que los ayudara. Era una de las principales razones por las que estaban sometidos y por las que el pueblo atlante los mantenía como esclavos. Exacto. Y Ram empieza de este modo a descubrir en sí mismo que hay un potencial mucho más allá de buscarlo fuera de sí mismo, ¿no? Fuera en cualquier otra parte. Y algo que también me encanta, ¿no? de la historia, que a veces eso también molesta a las personas, porque Ramta es como muy directo y a veces pareciera ofensivo, pero pues al igual que otros maestros, lo que busca es mover conciencias, ¿no? Despertarte, sacarte de donde estás, agitarte, sacudirte. Y hay una que también me encanta cuando Ramta dice que pues él realmente, sus maestros fueron la naturaleza, ¿no? Fue el viento, fueron las flores, fueron los rayos. Y me recuerdo muy bien cuando dice: no escuches las voces de los hombres, porque eso te llevará a la muerte, ¿no? Entonces, me recuerda siempre esto, ¿no? Siempre que buscamos respuestas, buscamos siempre en otra persona, ¿no? Y el Ram ahí lo que nos está diciendo es: bueno, pregúntale al viento, ¿no? Pregúntale a una planta, pregúntale a la naturaleza, y si pones atención te va a sorprender cómo te responde, porque realmente lo que hace tan grande la historia de Ramta o Ramta es que se considera que es el primer ser que logra la ascensión o la elevación o la iluminación en nuestro planeta sin necesidad de un maestro. Se supone que Ramta lo logra por sí mismo a través de pues este contacto con la naturaleza. Por eso se le llamaba The Lord of the Wind, en inglés, el Señor del Viento, ¿no? Que ya después, cuando sabes esto, pues ves el documental de Tú Qué Sabes y ves que dice Producciones del Señor del Viento y dices: ah, ya entendí por qué es tan parecido todo esto, ¿no? Sí. Pero pues son enseñanzas extraordinarias. Y pues nos remonta a este contacto con uno mismo, ¿no? Con ese Dios que está dentro de nosotros. Una de las cosas que cuenta en muchas de sus conferencias es que estamos ahorita en este momento de la humanidad, estamos en una revisión de la luz o en una revisión de luz. Esto significa que todos los que estamos ahorita en esta etapa específica de la humanidad, los que tenemos una encarnación física, en este momento estamos en una revisión muy particular que no se había dado desde hace millones de años, una revisión de luz, le dice, sí. Y significa que es una gran oportunidad para hacernos autoconscientes ya en un nivel altísimo de nuestras capacidades, ¿no? De lo que podemos hacer. Y hablando precisamente de eso, uno de los conceptos también que es muy interesante es el concepto del karma que utiliza Ramta. A nosotros se nos ha enseñado que el karma es esta cuestión, por ejemplo, de si yo hago el mal, entonces en otra vida alguien me va a hacer el mal a mí, ¿no? Y para Ramta, no, Ramta dice que en realidad el karma es la repetición infinita de lo mismo hasta que entiendas. Entonces él dice que si en una vida sufriste y fuiste una víctima, la siguiente vida seguirás sufriendo y seguirás siendo víctima, y la siguiente vida seguirás hasta que entiendas que el único que puede liberarte y el único salvador eres tú mismo, eres tú misma. Y lo mismo. De hecho ocurre en una sola vida. Sí, no necesitas tres para que pasen una serie de... Y viceversa, ¿no? El tirano y el tipo que es una persona nefasta, pues va a seguirlo siendo vida tras vida hasta que logre realmente salir de eso. Y nos remonta todo lo que hemos hablado en este canal, desde John C. Lilly, y por ejemplo esta repetición de patrones mentales, o lo que Jacobo Greenberg hablaba sobre esta pues especie de matrix mental en la que estamos, donde se repiten y se repiten nuestros patrones una y otra vez. La toltecayo también, la toltequidad también menciona este aspecto. Exacto. Nietzsche también llegó a hablar del eterno retorno. Nietzsche también. Sí. O sea, es como fascinante toda esa parte. Sí, y de hecho nada más quería comentar que, para ponerlos en contexto, ahora que estaban hablando de Ramta, se dice que en la época de Lemuria, los lemures eran esclavos, como decíamos, pero los atlantes tenían mucha tecnología. Y los atlantes llegaron a desarrollar una tecnología que yo considero que más o menos es... No, a lo mejor eran más avanzados, pero hago un símil con la época actual. Sí, claro. Entonces que Ramta se dio cuenta que iba a obtener más conocimiento en
los pájaros, en el viento, en la naturaleza, que en observar una máquina que él veía que los atlantes veían como lo máximo, como el Dios, como todo esto, ¿no? Claro. Y creo que es una época, y me resuena mucho en esta época actual, ¿no? Donde vemos muchas cosas tecnológicas y creemos que ahí está el futuro de la humanidad y nos olvidamos que realmente pues está en la naturaleza, en los pájaros, y mucha gente que está tomando en consideración nuevamente esto de observar la naturaleza y ver, es la que está sacando nuevas teorías acerca de hacia dónde va la humanidad, no hacia la tecnología, sino encontrarse a uno mismo, ¿no? Claro. Y llama la atención también de esto que estás comentando, y esto que les decíamos, la diferencia de conceptos. Por ejemplo, Ramtha también maneja algo que a mí me encanta y que también yo lo manejo, que es lo del ego alterado, ¿no? O sea, él habla que hay un ego, que es un ego sano, y que sabe que el soberano de su ser es el Dios que está dentro de él, y se vuelve un sirviente de ese Dios interno, ¿no? Y habla del ego alterado, donde el ego alterado cree que él es el Señor y que el Dios que está dentro de él tiene que servirle, ¿no? Y entonces es totalmente otra perspectiva de la realidad, ¿no? Y esta misma entidad la hemos visto también, nos las han contado diferentes personas, diferentes maestros o también ideologías. El mismo Don Juan también hablaba sobre esta entidad o este ego, que ya lo hemos mencionado en diferentes lados. Pues no es otra cosa más que esta identidad o esta construcción mental de la que ya hemos también platicado en otras partes, sobre lo que creemos que somos, lo que hemos construido en bases culturales, cuestiones familiares, nuestras propias historias, y que todas estas cosas no son otro asunto más que una cuestión en la mente. Exacto. Que es este ego alterado. Exacto. Y pues bueno, recomendarles totalmente, la verdad, todo lo que tenga que ver con los libros y demás, para que saquen sus propias conclusiones. Personalmente, pues yo voy a lo mejor a decir algo que iba a decirles también acá Richard, pero les recomiendo mucho la guía del iniciado para crear la realidad. Obviamente el libro blanco, ¿no? Es como de base, y pues todos los libros, porque son un montón, ¿no? Los que han salido. Y pues bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. La verdad es que, como les decimos, es muchísimo de lo que se puede hablar de las enseñanzas de Ramtha, pero esperamos que esto que les estamos presentando pues sea como de nuevo esa puerta, que cada uno de ustedes, si decide, pues la atraviese, y si no, pues simplemente se quede con esta embarradita de como esa espinita de curiosidad que se queda ahí. Faltó platicar un poquito también dentro de sus enseñanzas. Él habla mucho de la conciencia y la energía. Ah, sí, claro, sí. Pues échele mi Richard. Bueno, pues es que escribió el libro blanco, escribió el libro azul, mismo de la guía del iniciado, en donde menciona todo cómo funcionan los niveles de frecuencia, los niveles más bajos de frecuencia, en donde estamos completamente ciegos, o los niveles que van ascendiendo y vas cobrando conciencia, todo esto relacionado con los chakras o sellos, como les dice Ramtha o JC Knight. Y pues todo esto es una enseñanza que va puntualizando muy bien cada uno de los niveles en los que podemos ubicarnos dentro de estos asuntos de la conciencia. Y todo esto que está comentando Ricardo es porque uno de los conceptos, como les comentaba Lenin, más como interesantes o que se mantienen siempre vigentes de Ramtha, es que conciencia y energía crean la naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces, pues toda la enseñanza del RAM está basada en cómo manipular y cómo reconectar con la energía, y bueno, con la conciencia y la energía, que es también algo impresionante, ¿no? Y por lo cual, pues muchos físicos cuánticos se impresionan y se impactan cuando ven las enseñanzas del RAM, sobre todo hace años cuando nadie hablaba de esto, ¿no? No, inclusive también el mismo Ramtha te dice que ya una vez empezando a practicar activamente estas cosas, debes de ser muy responsable, muy consciente de qué es lo que tú quieres manifestar y realizar, porque junto con eso vienen muchas otras cosas, muchas situaciones que también forman parte de la enseñanza. Y también está de más, antes de terminar, mencionar esta parte que muchas personas se quedan con esta parte como externa, ¿no? Es que Ramtha dice que yo manifieste o cree la realidad para hacer riquezas y un carro último modelo, ¿no? La pareja perfecta, pero no se dan cuenta o no saben que el mensaje real de Ramtha en ese sentido es: como estás tan enganchado en esas cuestiones materiales, pues entonces te voy a enseñar la técnica para poder crearlas, para que llegue un punto en donde te des cuenta que es algo tan fácil y tan simple de crear, que ya no tenga tu atención eso y te liberes de precisamente del materialismo y de ese tipo de cosas,
para poder ya en verdad crear cosas extraordinarias en la vida, ¿no? Para poder hacer conocido lo desconocido, exacto. Sí, y además, bueno, pues se dice que todo es, de acuerdo a las enseñanzas de Ramtha, pues todo es conciencia y energía. Entonces, por lo tanto, pues sí es como una filosofía que si la vemos ya muchos la manejan, pero que en ese tiempo pues no se tenía tan, cuando empezó, no se tenía tan conocida, y pues que habla de esto, de que pues tú creas tu propia realidad. Ahora, creo que también teníamos por ahí una teoría que queríamos platicarle, o ese ya no de... Si es que hay muchas teorías, ¿no? De si es actualmente JC Knight. Esa es otra, que muchos seguidores que empezaron con Ramtha, JC Knight hace ya muchísimos años, hay muchísimos que dicen que pues Ramtha ya hace mucho tiempo que no viene a la Tierra y que realmente pues ya JC Knight es quien realmente habla y que Ramtha ya no se presenta. Que bueno, por un lado digamos que está feo, pero por otro lado pues tiene todo el sentido y no está diciendo algo que vaya en contra de las enseñanzas de lo que le dijo Ram. Y también quiero creer que pues si lo hace es porque tiene toda la autorización de Ramtha para hacerlo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Independientemente de eso, pues el mensaje que da es lo que sigue llamando la atención. También entender que Ramtha es una persona que, como les dijimos, un ser, o JC Knight, es una persona que busca sacudir. Entonces, pues se ha ganado muchos enemigos. También es una persona o un ser que, pues, ataca muchas veces los dogmas o las corrientes, ¿no? También ha atacado, por ejemplo, a los vegetarianos, y eso es algo que, pues, la comunidad vegana, pues, se enoja, ¿no? A los aztecas, a los mayas, al mismo gobierno estadounidense. En fin, o sea, creemos de manera personal, creo que lo hace pues por sacudir, ¿no? Por moverte ahí para que salgas de la repetición continua de todo esto, ¿no? Y es que la única forma realmente de remover creencias o estas cosas estancadas o atoradas, pues es sacudiéndolas de algún modo, ¿no? Exacto. De alguna manera tiene que empezar el movimiento. Sí, claro, y romper tus creencias, porque a lo mejor si tú tienes muy arraigada una cultura y que de repente de golpe te digan tu cultura es lo peor, pues sí te vas a quedar así de que qué pasó, ¿no? Sí. Y algo que también hacía Osho, ¿eh? Sí, claro. Y de hecho, es cierto que también actualmente, y no nos hemos dado cuenta, tenemos muy arraigada el patriotismo, sí, o una nacionalidad, o sea, y lo vemos en... El futbolismo. El futbolismo, sí, claro, lo vemos la futbolicidad. Sí, lo vemos en el fútbol, en un equipo, o sea, como que sí tomamos esas banderas, y si empiezan a atacar esas banderas de forma muy directa, pues sí te simbra, ¿no? Así como, oye, de repente me acuerdo que veía, y a mí me pasó, ¿no? Cuando Vika empezó a hablar de los mayas y aztecas, de repente pues uno que tiene tan arraigado todo esto, de que de repente que le digan que son de lo peor y unos casi mugrosos y no sé qué, de repente sí te quedas así como, oye, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Dónde vive? Claro, ¿sabes? Sí. Pero la realidad es que, como tú dices, lo que está haciendo es mover, o sea, que tú realmente cuestiones a lo mejor qué está sucediendo ahí. Porque también es algo bien importante, o sea, lo mismo que estamos diciendo está sucediendo ahí. O sea, ella está criticando a los personajes que ve, que están ahí hechos. Porque... inclusive la historia oficial, exacto. Del mundo prehispánico. Sí, claro, pero no en ningún momento está atacando el mensaje. No, el mensaje que dejaron todos ellos y que está a través de lo que ahora llamamos la toltequidad. Sí. No se mete ahí, pero si tú lo ves y como desde fuera, pues sí te puedes sentir ofendido, ¿no? Que empieza a hablar de la religión católica y se empieza a decir tan fuerte. De un dios del que hemos hablado también en varios programas. Y se burle. Que parecía de origen extraterrestre, esas cosas, ¿no? Sí, o que Jesús no es tan importante como actualmente lo tenemos, que pues, Ramtha también lo hizo y que ha habido mucha gente que ha hecho esto del proceso de ascensión. Pero sin embargo yo también ahí noto mucho que de todos modos ella habla de las enseñanzas de Jesús y sí respeta toda esta parte de las enseñanzas, aunque se meta con la persona de Jesús, que ha lastimado a mucha gente al decir que pues Jesús incluso con extraterrestre se le ha echado encima. Pero no olvidemos esto que estamos platicando, ¿no? O sea, siempre es bien importante entender que lo importante es el mensaje. Si atacan directamente al mensajero, muchas veces es para simbrar y ver que tus creencias o tus patrones que tienes empiecen a mover. Y empiecen a decir, a ver qué está pasando. Y que no te bases en nada externo, ¿no? Exactamente. A mí también una de las cosas en lo particular que me mueve mucho de Ramtha y me llama mucho de su enseñanza
es sobre todo esta parte de los maestros, ¿no? Los auténticos maestros, el maestro verdadero, no está buscando alumnos en principio, no está buscando seguidores, ni que lo alaben, ni que le rindan todo tipo de alabanzas, rituales, ocultos o lo que sea. El auténtico maestro es aquel que llega y corta la rama del árbol y te manda a volar así como puedas, el que sacude todas esas raíces, esos estancamientos, esas ideas fijas, justamente para poder crecer, ¿no? O en palabras de Ramta, el verdadero maestro es quien te enseña a ser maestro de ti mismo, ¿no? Exactamente. El verdadero maestro es el que no es un salvador, sino el que te enseña a salvarte a ti mismo, ¿no? Sí, Entonces, no siempre te va a decir lo que quieres escuchar. De hecho, la mayoría de las veces te va a decir todo lo contrario. Claro. Así que pues bueno, de mi parte, porque es demasiado y yo ya culmino esta parte de la transmisión, agradeciéndoles también por escucharnos. Esperamos que les hayamos simbrado un poquito, que les resuene y pues los queremos muchísimo y ahí se ven en el espejo. Y se despide su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Los quiero. Y Elena Alejandro de Camino a la Gnosis. Se quedó con ganas de pilón. Es que me acordé de algo. Dígalo, Chilpilón. Me acordé de algo, que algunas personas han preguntado qué es una canalización. Ajá. Y obviamente lo podemos platicar como dice Ramta que funciona la canalización. Les voy a enseñar. A ver, Agárrenme. Ojos en blanco. Y ella platica que realmente lo que pasa es que pues ella como que se va a otro lado, ¿no? Ella lo que entra es como en un proceso de trance, donde ella se va a otro lado, y ahí entra Ramta, y se mete en su cuerpo y puede utilizar su cuerpo. Ahí paréntesis, no es que use el cuerpo como tal, porque el cuerpo, acuérdate que es energía, sino que adquiere control sobre su campo energético. Y entonces puede manipular el campo energético y así vemos como si tuviera su cuerpo poseído, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y de hecho lo que ella cuenta es que al principio, la primera vez que le sucedió es que ella sentía como si se hubiera muerto. Sí. Porque de hecho pudo ver su cuerpo físico. O sea, salió de su cuerpo físico y se fue a otro lado. Pero le dijo Ramta que no se preocupara, que iba a ser un tiempo. Ella se fue a otro lado. Y algo muy importante, que cada vez que lo quisiera hacer o este proceso de canalización, ella tenía que decir unas palabras que le enseñó Ramta, que él mismo utilizaba cuando él descubrió esta posibilidad de hacer estos viajes a través, que empezó con el viento, como tú lo platicabas. ¿Cuáles eran las palabras? No, la verdad son secretas, son solamente en un curso, no es cierto. Pero y otra cosa muy importante y que tiene que ver con la intención, que eso me gusta mucho, o sea, con la intención y que con que tú pongas tu atención en algo, ¿no? Y lo más importante, que no te presiones, porque ella le pasaba que de repente después de la primera canalización, donde estuvo un tiempo, después dice que Ramta fue por ella, la regresó y le dijo, ya es momento de que regreses a tu cuerpo, regresa y ya le empiezan a platicar y a explicar qué sucedió porque ella no estuvo físicamente ahí presente, que es algo que sucede en las canalizaciones. La persona que entra en canalización se va y no recuerda, no sabe nada qué pasó porque estuvo en otro lado. Y lo que sucede ahí es que ella dijo, pues ya quiero hacer otra canalización, y no podía, entonces dice que Ramta le dijo, si quieres volver a hacer una canalización, lo que pasa, en lo que tú estás fallando es que no pones, te estás presionando mucho, piensas que incluso estás respirando de forma muy acelerada para lograr esta canalización y no necesitas más que soltar, y eso también es muy bonito. Son como muchas enseñanzas que hemos visto de soltar, poner tu atención en algo, enfocar, y todo esto le permite hacer la canalización. Y también, bueno, sobra decir que al principio, cuando Ramta se supone que entraba en el campo energético y te tomaba el cuerpo de Easy Night, pues sí le sacaba de onda, sí se sentía incómodo porque tenía vestido, ¿no? Le decía que si se podía poner un pantalón estaría mucho mejor, ¿no? Pero bueno, es temas bastante interesantes, unas anécdotas. Y bueno, pues despídase si quieres. Mi nombre es Lenio Alejandro, de Camino a la Gnosis, y pues hasta luego. Y que vive el amor. Que vive el amor. Y hay unos saludotes granotototes, muchas gracias. Y ahí se ve en el espejo de nuevo, ¿no? El espejo de la realidad. Ay, papá. A ver si me sale. Una.